Buenas tardes, doctor Urdaneta. Soy Rolando Navarro, doctorante en la Universidad de Zulia, del doctorado en Economía. Vamos a hablar nosotros sobre el análisis del divorcio en Ecuador mediante el análisis factorial bajo herramienta SPSS. Bueno, para hablar del tema, básicamente vamos a enfocarnos a hablar sobre lo que se refiere a toda la estructura del matrimonio y posteriormente al divorcio. El matrimonio, uno es una sociedad que adquiere con otra persona con la finalidad de mantenerse para toda la vida. Se ha convertido en temas que han traído en la actualidad una serie de problemáticas que debe discutirse a nivel general con la sociedad. Al hablar de matrimonio, no es la cuestión de hacer referencia a un tipo de contrato o institución. Según se discute, el matrimonio se lo adquiere básicamente enfocado en el amor, en teoría, pero la parte legal regula cada una de las cosas que tienen que ver con esa sociedad conyugal. A pesar de haber anotado anteriormente, se debe resaltar que independientemente de cómo se materialice o se conceptualice el matrimonio, esto constituye un punto de partida para lo que futuramente vamos a hablar sobre el tema de divorcio. Hay muchas definiciones. Según Chapman 2004, el matrimonio es un contrato que tiene derechos y responsabilidades. Sin embargo, precisamente que establezcamos la diferencia entre el aspecto legal del matrimonio y el pacto matrimonial. Según el registro oficial 399 del año 1982, el matrimonio es un contrato solamente por el cual un hombre y una mujer se unen actualmente e indisolublemente para toda la vida, con el fin de mantenerse juntos, procrear, auxiliarse mutuamente en todas las eventualidades de su vida. Según Álvarez, en el año 2005, en la página 1101, el matrimonio es como un vínculo permanente que da origen a una serie de relaciones que se proyectan durante toda la vida de los concertantes si no llegan a disolver ese vínculo. Sin embargo, todo esto tiene mucha relación con el divorcio. ¿Por qué? Porque una vez que hemos procedido a tener ese matrimonio, a vivir en teoría toda la vida en función de el amor y todos los reglamentos y políticas existentes en función de la parte base legal, llegamos al término a través de el divorcio. Y el divorcio no es otra cosa que la separación de las personas por diversas dificultades que se presentan. Sí, según hay muchas definiciones que hablan del divorcio, según la CCE en el 2010, el divorcio se disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en actitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en el código. De igual manera, no podrá contraer matrimonio dentro del año siguiente a la fecha de haber ejecutado el divorcio o la sentencia. Quien fue el actor en el juicio de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía del demandante, estas prohibiciones no se extienden en caso de que un nuevo matrimonio se efectúe en el último cónyuge. Según el doctor José García Falconi, en el año 1996, define el divorcio como una acción o efecto de divorciarse, es decir, la acción o efecto de separarse el juez competente por sentencia o las causas a la cual está establecido en virtud del matrimonio. Según el análisis factorial, según Gorsuch en 1986, el análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto de números de variables. Gerson y Roberts en el año 2006, el análisis factorial
es por lo tanto una técnica de reducción de dimensionalidad de otros. Su propósito último consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el máximo de la información contenida en los datos. Buenas tardes, doctor Armando Urdaneta. Continuando con las exposiciones, tenemos el análisis factorial de los divorcios en el Ecuador. Continuando con los análisis, nosotros tenemos las agrupaciones de bases de datos en componentes principales bajo el sistema numérico. Las estadísticas que tenemos de base son las publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, bases que hemos encontrado hasta el año 2017. Las bases que vamos a analizar son las variables a relacionar, básicamente son la duración del matrimonio, las causas del divorcio, la edad del divorciado a la fecha de inscripción, número de hijos a cargo del divorciado, nivel de instrucción, es importante el nivel de instrucción del divorciado, la edad del divorciado o divorciada a la fecha de inscripción, el número de hijos de la divorciada y el nivel de instrucción de la divorciada. Esos son los factores que vamos a analizar para este tipo de análisis factorial. Pues así mismo tenemos los análisis descriptivos, ¿verdad? Los análisis estándares descriptivos la P01, que como lo había mencionado anteriormente, que es la duración del matrimonio, tenemos P0. Vamos a analizar las variables a seleccionar, que son la P08, que es la duración del matrimonio. Luego vamos a seleccionar la P09, que es la causa del divorcio. Luego vamos a seleccionar la variable P14, que es el número de hijos a cargo del divorciado. Vamos a seleccionar la P17.1, el nivel de instrucción del divorciado. Vamos a seleccionar la variable P23, que corresponde a la edad de la divorciada a la fecha de inscripción. Vamos a analizar la variable P24, que es el número de hijos de la divorciada. Vamos a analizar P26, que es el nivel de instrucción de la divorciada. Luego analizamos y vamos a tener los estudios estadísticos descriptivos. Como vamos a analizar el estadístico descriptivo, podemos observar que tenemos datos perdidos con valores máximos de 999, 999, lo que significa que la información es incompleta. Es incompleta y no lo podemos analizar, por lo que debemos de filtrar la información. Analizando el cuadro estadístico descriptivo, podemos notar que tenemos diferentes escalas de emisión. Ya no van a aparecer los 999, los 99, los 9, es decir, ya tenemos un mínimo máximo un poco más diferente, apegado pues al estudio que estamos realizando. Explicación del análisis factorial. Tenemos la matriz de correlaciones, ¿verdad? Y nos vamos a estadísticos descriptivos. Nos vamos a la reducción de dimensiones, analizar los factores. Vamos a analizar nuevamente cada una de las variables, como son la que ya hemos mencionado, la P08, duración de matrimonio, la P09, la causa del divorcio. Luego tenemos la P14, edad del divorciado a la fecha de inscripción,
tenemos la P15, el número de hijos a cargo del divorciado, tenemos la P17.1, que es el nivel de instrucción del divorciado. Luego nos vamos a la variable P23, que es la edad de la divorciada a la fecha de inscripción. Luego nos vamos a la variable P24, el número de hijos de la divorciada, y P26, el nivel de instrucción de la divorciada. El 065, el por qué tengo que explicar. Eso le iba a decir. Porque eso. Bueno, y se escoge el 0.65 porque se considera mediocre de baja significancia estadística. Entonces, continuamos con el análisis de la variable de selección. Vamos a filtrar los datos que están completos. Entonces, aquí tenemos la matriz de correlación, ¿verdad? Como podemos observar, el determinante de la matriz, lo cual implica que las variables tienen cierto grado de multicolinealidad y están directamente correlacionados, lo cual permite realizar análisis factorial. Eso es lo que tenemos dentro de los análisis de la matriz de la correlación, y vamos a continuar con más disertaciones. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Milton Proaño. Continuando con la exposición, recordemos que la determinante fue de 0.61. Ahora vamos a lo que es la prueba de KMO, que mientras más cercana sea la unidad, la matriz de la variable no es una matriz identidad, y eso explica que existe cierto grado de colinealidad y se puede seguir un modelo específico. Continuamos con la matriz de antiimagen. Nos ayudan que las variables son significativas al modelo porque pasan de 0.5. Es decir, el 85% corresponde a la duración del matrimonio, el 88% corresponde a causas de divorcio, el 72% corresponde la edad del divorcio a la fecha de inscripción, el 63% número de hijos a cargo del divorciado, el 59% corresponde al nivel de instrucción del divorciado, el 69% corresponde a la edad de la divorciada a la fecha de inscripción y el 63% corresponde al nivel de instrucción de la divorciada. Entonces continuamos y vamos al resultado de las comunidades, a la matriz, en la cual existen dos columnas, que es el inicial y la extensión. En la primera, la inicial, como está el valor de la unidad, el 1, significa que se escogió un modelo de componentes principales. Y en la matriz de extracción es el porcentaje, corresponde al porcentaje de la varianza de la variable. Ejemplo, el 80% corresponde a la duración del matrimonio, el 52% corresponde a las causas del divorcio, el 87% corresponde a la edad del divorciado a la fecha de inscripción, el 49% a los números de hijos a cargo del divorciado, el 79% corresponde al nivel de instrucción del divorciado, el 90% corresponde a la edad de la divorciada a la fecha de inscripción y el 77% corresponde al nivel de instrucción de la divorciada. Continuamos a la matriz de la varianza total, en la cual se escogen solo los componentes que tengan raíz de varianza superior a 1. En este caso son 3, los 3 primeros valores, en lo que significa que el 40% corresponde a lo que es a la varianza de la variable del componente 1. En el componente 2 corresponde el 19% de la varianza de la variable y el componente 3 corresponde al 14% de la varianza de la variable. En total, los factores explican el 73.80% de la varianza total. Buenas tardes.
Mi nombre es Shirley Orellana. Continuando con el análisis de los divorcios, tenemos que la matriz de componente, esta de aquí nos va a ayudar para ver la clasificación de las variables en cada uno de los componentes. Tenemos el componente 1, que este es la edad de la divorciada a la fecha de inscripción. El componente, la siguiente variable del componente 1 es la edad del divorciado a la fecha de inscripción, y la siguiente variable es la duración del matrimonio. En el componente 2 están el nivel de instrucción del divorciado y el nivel de instrucción de la divorciada. Y en el componente 3 tenemos las causas de divorcio y los números de hijos a cargo del divorciado. Luego de esto tenemos la matriz del componente rotado. Recordemos que esta matriz de componente rotado va a mejorar los coeficientes de correlación con cada uno de los componentes, en donde los valores de estos componentes ya están mejorados debido a que han convergido en 4 iteraciones. Tenemos que en la edad de la divorciada, la fecha de la inscripción para el primer componente es 0.946. Que la edad del divorciado a la fecha de inscripción es 0.932 y la duración del matrimonio es 0.874. Todo esto para el primer componente. Para el segundo componente tenemos que el nivel de instrucción del divorciado es 0.887, el nivel de instrucción del divorciado es 0.861, y para el tercer componente tenemos que las causas de divorcio son 0.719 y el número de hijos a cargo del divorciado es menos 0.7.01. En cuanto a la matriz de coeficiente de puntuación de componente, tenemos que aquí se observan detalladamente los factores de este componente en cada una de las variables. Estos nos van a servir para formar las ecuaciones. Tenemos que el primer componente o el factor 1 es el tiempo, el factor 2 es el nivel de educación, el factor 3 son las cargas familiares. Luego tenemos que estas variables explicativas, tanto la X1 es la duración del matrimonio, la X2 las causas de divorcio, la X3 o variable explicativa 3 es la edad del divorciado a la fecha de inscripción, la variable 4 son los números de hijos a cargo del divorciado, la variable 5 son el nivel de instrucción del divorciado, la variable 6 la edad de la divorciada a la fecha de inscripción, y la variable 7 o variable explicativa 7 es el nivel de instrucción de la divorciada. Una vez que hemos revisado cada uno de estos valores que nos han salido de las iteraciones, tenemos que la primera ecuación para el factor 1, factor tiempo, es 0,339x1 menos 0,035x2 más 0,378x3 menos 0,0036x4 más 0,095x5 más 0,383x6 más 0,048x7. Para el factor 2, de acuerdo al nivel de educación, tenemos que la variable x1 es menos 0,003 x1 menos 0,041 x2 más 0,078 x3 menos 0,0031 x4 más 0,594 x5 más 0,076 x6 más 0,561 x7, y en el último factor que corresponde a las cargas familiares es igual a menos 0,003 x1 menos 0,73 x2 menos 0,002 x3 menos 0,695 x4 menos 0,014 x5 más 0,009 x6 más 0,007 x7. Recordando siempre de que cada una de las ecuaciones que se han numerado desde las x1 hasta la x7 tienen su nombre de acuerdo y han sido relacionadas de acuerdo al tiempo, nivel de educación y cargas familiares.